Hola, ¿qué tal? El día de hoy abordaremos el tema del desarrollo del sistema digestivo, el cual es fundamental en embriología y nos permitirá comprender cómo se forma uno de los sistemas más complejos del organismo humano, además de poder analizar algunas anomalías que pueden surgir durante todo este proceso, como por ejemplo la imagen que tenemos de fondo. Este corresponde un embrión humano del final de la octava semana que muestra aún sus asas intestinales en formación en la base del cordón umbilical. Pero lo que está señalado aquí con esta flecha en blanco es una hernia umbilical fisiológica. El sistema digestivo constituye un conjunto altamente organizado de órganos que incluye componentes anatómicos principales como la boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Además, comprende glándulas anexas esenciales como lo son el hígado y el páncreas, fundamentales para el funcionamiento del organismo. Este sistema cumple con múltiples funciones vitales, siendo las principales la digestión y absorción de los alimentos, aunque también desempeña importantes funciones endocrinas e inmunitarias que veremos a lo largo del video. Desde el punto de vista estructural, el tubo digestivo presenta una organización mayormente tubular caracterizada por cuatro capas principales en su pared: la mucosa, que es la capa más interna; la submucosa, la capa muscular; y la serosa, que es la capa más externa. Es importante recordar que estas capas tienen diferentes orígenes embriológicos. La mucosa deriva del endodermo, mientras que la submucosa y la capa muscular se originan del mesodermo esplácnico. El peritoneo, que corresponde a la capa serosa externa en la cavidad abdominal, también se origina del mesodermo y cumple funciones cruciales al ayudar a fijar los órganos, permitir su movimiento y prevenir adherencias. En cuanto al desarrollo temporal, la morfogénesis principal del sistema digestivo comienza en la cuarta semana embrionaria y se completa alrededor de la décima semana. Durante la etapa fetal ocurren cambios importantes que preparan al sistema para sus funciones postnatales. Es relevante mencionar que las malformaciones congénitas del sistema digestivo se encuentran entre las más frecuentes y variadas que observamos en recién nacidos. Continuando con nuestro estudio, analizaremos ahora la formación del intestino embrionario primitivo, estructura fundamental que da origen a todo el sistema digestivo. El intestino embrionario primitivo se forma durante la cuarta semana como resultado del plegamiento o tubulación del embrión. Este proceso incluye al endodermo intraembrionario y parte del techo del saco vitelino dentro del cuerpo del embrión, formando así este intestino primitivo. La estructura resultante presenta una organización específica. Internamente está revestida por células del endodermo, mientras que externamente está rodeada por células del mesodermo. Esta disposición es crucial para el desarrollo posterior de las diferentes capas del tubo digestivo. Para facilitar su estudio, el intestino primitivo se divide en tres porciones bien definidas. El intestino anterior corresponde al extremo cefálico del intestino embrionario. El intestino medio representa la porción central que mantiene una conexión importante con el saco vitelino a través del pedículo onfalomesencénterico o vitelino. Finalmente, el intestino posterior o caudal constituye el extremo caudal del intestino embrionario. Los límites de estas estructuras están claramente definidas por membranas específicas. El intestino anterior comienza a nivel de la membrana bucofaríngea, que cubre el estomodeo o boca primitiva. Esta membrana se rompe al final de la cuarta semana, permitiendo la comunicación con el exterior. Por otro lado, el intestino posterior termina en la membrana cloacal, que cubre la fosa anal o proctodeo y se rompe a principios de la séptima semana. También es importante destacar que ambas membranas representan sitios donde el endodermo interno se continúa directamente con el ectodermo externo, sin mesodermo intermedio, lo que explica su particular estructura y función. Así es como se vería la formación del intestino primitivo embrionario.
Del lado izquierdo tenemos un corte sagital del embrión al final de la etapa de flexión, es decir, nos estaríamos encontrando en la cuarta semana, que muestra el intestino primitivo con sus tres porciones, anterior, media y posterior. Es importante que noten su relación con el pedículo del tallo vitelino, el cordón umbilical, la membrana bucofaríngea y la alantoides. Mientras que del lado derecho tendríamos un corte transversal del embrión a nivel del tallo vitelino, donde que podemos notar importante aquí es cómo está quedando atrapado el techo del saco vitelino por los pliegues laterales del embrión, rodeado del celoma intraembrionario. Pasemos ahora a examinar los derivados específicos de cada porción del intestino primitivo, información que nos va a ser fundamental para comprender la organización final del sistema digestivo. Todos los segmentos del tubo digestivo se desarrollan a partir de la cubierta endodérmica del intestino anterior, medio y posterior, junto con el mesenquima que rodea cada una de estas porciones embrionarias. El intestino anterior da origen a estructuras cruciales del sistema digestivo superior. De él se derivan el esófago, el estómago, la porción craneal del duodeno, que incluye la primera porción y parte de la segunda, así como órganos anexos fundamentales como lo son el hígado, la vesícula biliar, las vías biliares y el páncreas. Del intestino medio se desarrollan componentes del sistema digestivo medio, incluyendo la porción caudal de la segunda porción del duodeno, la tercera y cuarta porciones del duodeno, el yeyuno e ilion, el ciego y apéndice vermiforme. También el colon ascendente y el tercio derecho o proximal y tercio medio del colon transverso. Finalmente, el intestino posterior o caudal origina las porciones más distales del tubo digestivo, como lo son el tercio distal o izquierdo del colon transverso, el colon descendente y colon sigmoide, el recto y los dos tercios superiores del conducto anal. Esta distribución de derivados es fundamental para comprender tanto la anatomía final como las posibles malformaciones que pueden afectar cada región específica. Comencemos con el estudio detallado de los órganos específicos, comenzando con el esófago, la cual es la primera estructura del tubo digestivo propiamente dicho. El esófago se identifica al inicio de la cuarta semana, localizándose caudal a la cuarta bolsa faríngea y al origen del divertículo laringotraqueal, donde su separación de la tráquea en desarrollo constituye un proceso crucial que se logra mediante los pliegues tráqueo-esofágicos, los cuales al unirse forman el tabique tráqueo-esofágico. Durante su desarrollo, el esófago experimenta cambios significativos en su longitud. Inicialmente es corto, pero se alarga progresivamente a medida que el corazón y los pulmones crecen y descienden. Es notable que alcanza su longitud relativa adulta ya en la séptima semana. Una característica particular del esófago es que no posee mesenterio propio, lo que influye en su posición y relaciones anatómicas. Durante su desarrollo experimenta una rotación de 90 grados en sentido horario, lo que causa que su lado derecho quede en posición dorsal y su lado izquierdo en posición ventral. Las capas de la pared esofágica presentan orígenes embriológicos específicos. La mucosa deriva del endodermo y su epitelio experimenta cambios importantes durante el desarrollo. A las 10 semanas encontramos un epitelio cilíndrico ciliado, pero entre las semanas 20 y 25, este es sustituido por epitelio plano estratificado. Este cambio comienza en la parte media y se extiende tanto cefálica como caudalmente. La lámina propia y la muscular de la mucosa se forma por el mesodermo esplácnico circundante, mientras que la submucosa constituye una capa de tejido conjuntivo denso. La capa muscular presenta una organización particular que refleja su origen embriológico dual.
Los dos tercios superiores están formados por músculo estriado derivado del mesenquima de los últimos arcos faringeos e inervado por el nervio vago. El tercio inferior, en cambio, está compuesto por músculo liso derivado del mesodermo visceral e inervado por el plexo visceral. Aquí tendríamos la formación del esófago. Del lado izquierdo es un corte sagital de un embrión de la cuarta semana que muestra el intestino embrionario desde la membrana bucofaringea hasta la membrana cloacal, donde es importante observar la región que corresponde al esófago, inmediatamente por abajo del origen del divertículo laringotraqueal. Ahora, en las imágenes B y C es la elongación del esófago en sentido caudal y su relación con la tráquea y los bronquios en formación. Un aspecto fundamental del desarrollo esofágico es el fenómeno de obliteración-recanalización, proceso que también observamos en otras partes del tubo digestivo. En las etapas iniciales del desarrollo del esófago, su epitelio prolifera activamente, lo que resulta en una obliteración parcial o total de la luz esofágica. Este fenómeno podría parecer contradictorio, pero es parte del proceso normal del desarrollo. Posteriormente, el lumen se recanaliza, es decir, se restablece la continuidad de la luz esofágica. Este proceso ocurre al final del periodo embrionario o al inicio del periodo fetal. La importancia de comprender este mecanismo radica en que este proceso de obliteración-recanalización también ocurre en otras partes del tubo digestivo y alteraciones en el mismo pueden dar lugar a malformaciones congénitas que veremos posteriormente. Este sería el mecanismo de recanalización de la luz del tubo digestivo en un corte longitudinal. Empezamos con el tubo digestivo con permeabilidad de su luz en toda su longitud. Después, la proliferación del epitelio que ocluye la luz del tubo para dar a origen así a la formación de vacuolas para la recanalización de la luz, donde estas vacuolas deben confluir para lograr la recanalización total. Y por último, se ha restablecido la totalidad de la luz del tubo digestivo. Las alteraciones del desarrollo esofágico pueden variar desde leves hasta graves, algunas de las cuales requieren diagnóstico y tratamiento médico-quirúrgico urgente. La estenosis esofágica congénita se caracteriza por un estrechamiento intrínseco del esófago, generalmente causado por una recanalización incompleta de la luz esofágica o por hipertrofia y fibrosis muscular en la pared esofágica. Esta condición afecta significativamente la deglución normal. La atresia esofágica representa una alteración más grave, caracterizada por la ausencia de continuidad en el esófago. Es más frecuente en el tercio superior y, en el 90% de los casos, se asocia con una fístula traqueoesofágica. Esta condición resulta del desarrollo anómalo del tabique traqueoesofágico o de una recanalización incompleta. El esófago corto se caracteriza por una longitud esofágica reducida debido a un alargamiento incompleto del esófago durante el desarrollo. Como consecuencia, el estómago puede permanecer total o parcialmente en el tórax, condición conocida como hernia hiatal congénita. La duplicación esofágica consiste en una estructura esofágica doble, que puede ser parcial o completa y de longitud variable. Esta alteración se debe a trastornos durante la vacuolización en la recanalización del esófago, formando dos tubos en lugar de uno. Generalmente se localiza en el mediastino posterior, comprometiendo el tercio inferior en el 60% de los casos. Los síntomas comúnmente detectados en la infancia incluyen disfagia, náuseas, vómitos o sangrados. Estas son variedades de fístulas traqueoesofágicas asociadas con la atresia esofágica. En la imagen A tenemos una atresia esofágica con fístula de la tráquea con el extremo distal del esófago. En la imagen B es una atresia esofágica
sin fístula de ninguno de sus extremos con la tráquea. En la imagen C, es una fístula traqueoesofágica sin atresia esofágica. En la imagen D, es una atresia esofágica con fístula de la tráquea con el extremo proximal del esófago. En la imagen E, es una atresia esofágica con fístula traqueoesofágicas con ambos extremos del esófago. Lo que podemos ver del lado izquierdo es la radiografía AP de un niño con atresia esofágica, donde se le ha inyectado medio de contraste en el esófago, el cual termina en fondo de saco. Del lado derecho, en un bloque toracoabdominal visto desde atrás, podemos observar la discontinuidad que muestra el esófago con el estómago. Vamos a pasar ahora con el estudio del estómago, el órgano que experimenta cambios morfológicos complejos durante su desarrollo. El estómago aparece en la cuarta semana como una dilatación fusiforme del intestino anterior. Su desarrollo se caracteriza por un crecimiento asimétrico de sus paredes. El borde ventral crece más lentamente, formando lo que será la curvatura menor, mientras que el borde dorsal crece más rápidamente, dando origen a la curvatura mayor. El estómago experimenta una rotación compleja en el eje longitudinal, girando 90 grados en sentido horario cuando se observa desde arriba. Esta rotación posiciona la curvatura mayor al lado izquierdo y la curvatura menor al lado derecho. Esta rotación también afecta la disposición de los nervios vago. El nervio vago derecho se convierte en dorsal, inervando la curvatura menor, mientras que el izquierdo se vuelve ventral, inervando la curvatura mayor. Los extremos del estómago también experimentan desplazamientos específicos. El extremo craneal, conocido como cardias, se desplaza hacia la izquierda, mientras que el extremo caudal o píloro se desplaza hacia la derecha. Además de la rotación longitudinal, el estómago experimenta una rotación en el eje anteroposterior. Durante este proceso, el estómago desciende con el extremo craneal, cardias, moviéndose hacia abajo y hacia la izquierda, y el extremo caudal o píloro hacia arriba y hacia la derecha. Como resultado de todos estos movimientos complejos, el estómago adopta su posición final oblicua, con la curvatura mayor orientada hacia abajo y a la izquierda, y la curvatura menor hacia arriba y a la derecha. Y así es como se vería el desarrollo y la rotación del estómago. Desde la imagen A vemos que el estómago es totalmente simétrico y está localizado en la línea media. En la imagen B, el estómago ha rotado hacia la izquierda y su porción posteroizquierda está creciendo más que la anteroderecha. En la imagen C, se ha formado ya la curvatura mayor y la curvatura menor del estómago. En la imagen D, los extremos cefálico y caudal del estómago, es decir, cardias y píloro, comienzan a acercarse entre sí y a separarse de la línea media. En la imagen E, el estado del estómago ha alcanzado su forma y su posición definitiva. La rotación del estómago tiene consecuencias importantes en la formación de las estructuras peritoneales asociadas. Inicialmente, el estómago primitivo está unido a la pared dorsal del abdomen por el mesogastrio dorsal y a la pared ventral por el mesogastrio ventral. La formación del aumento menor, también conocido como epiplón menor, es un proceso complejo. El mesogastrio ventral se separa inicialmente para envolver el hígado, que se forma dentro de él, y luego se une nuevamente para formar el ligamento falciforme, que se fija a la pared ventral del cuerpo. Las porciones del mesogastrio ventral que conectan el estómago y la parte superior del duodeno con el hígado se denominan ligamento
gastrohepático y ligamento hepatoduodenal, respectivamente. Ambos ligamentos constituyen el aumento menor. Es importante mencionar que el ligamento falciforme contiene la vena umbilical, que posteriormente se convierte en el ligamento redondo del hígado, después del nacimiento, claramente. El ligamento hepatoduodenal, por su parte, contiene estructuras vasculares y ductuales importantes: el conducto biliar, la vena porta y la arteria hepática. Ahora, para la formación del aumento mayor o epiplón mayor, resulta de la rotación del estómago sobre su eje longitudinal. Este movimiento hace que el mesogastrio dorsal se desplace y se alargue hacia la izquierda, creando un espacio detrás del estómago llamado bolsa aumental o epiploica, también conocida como trascavidad de los epiplones o saco peritoneal menor. Durante este proceso, el mesogastrio ventral se desplaza hacia la derecha. Ahora, el primordio del vaso aparece en la cuarta semana entre las dos hojas del mesogastrio dorsal, perdón. La rotación del estómago y el mesogastrio dorsal lleva el vaso hacia la izquierda, donde se fusiona con el peritoneo de la pared abdominal posterior. El vaso queda en posición intraperitoneal, fijado por los ligamentos espleno-renal y gastroespleno. La rotación del estómago alrededor de su eje anterior-posterior hace que el mesogastrio dorsal descienda, creciendo como un delantal de doble hoja sobre el colon transverso y las asas del intestino delgado. Esta estructura forma el aumento mayor. Con el tiempo, las capas de este aumento se fusionan, formando una única hoja. Para poder ir ubicando mejor cada parte que les estoy mencionando, vamos a ver el desarrollo y rotación del estómago. Del lado izquierdo van a estar las imágenes de cortes transversales y del lado derecho voy a colocar las partes que están en oblicuo sagital izquierdo. En estas dos primeras imágenes que vemos en la pantalla, tenemos al estómago que está en la línea media y en el mesogastrio ventral, donde aquí en esta estructura es donde se va a estar formando el hígado. En estas dos imágenes, el estómago ya ha rotado hacia la izquierda, arrastrando consigo al mesogastrio dorsal, que está dando origen a la bolsa epiploica. Otra cosa a mencionar es que el mesogastrio ventral se ha desplazado hacia la derecha, llevando al hígado hacia su posición definitiva. Por último, aquí ya vemos cuando ha terminado la rotación y se ha alargado la bolsa epiploica, con todos sus contenidos y partes que la comprenden. Abordemos ahora una de las malformaciones más frecuentes del estómago, la estenosis pylori, también conocida como hipertrofia congénita del píloro. Esta condición se caracteriza por un estrechamiento o estenosis del conducto pilórico, lo que provoca una obstrucción al paso de los alimentos desde el estómago hacia el duodeno. El estrechamiento es ocasionado por una hipertrofia muscular a nivel del píloro, fundamentalmente de la capa de fibras musculares circulares. La incidencia de esta malformación es significativa, presentándose en 1 a 8 de cada 1000 recién nacidos vivos. Existe una marcada predilección por el sexo masculino, siendo mucho más frecuente en varones, con una incidencia de 1 de cada 150 nacimientos masculinos. La etiología de la estenosis pilórica es generalmente desconocida, aunque se ha establecido una asociación con una inervación anormal del músculo pilórico. Las manifestaciones clínicas son características y permiten el diagnóstico. Los pacientes presentan distensión gástrica y vómitos,
en denominados en proyectil que no contienen contenido biliar, lo cual es un signo distintivo importante. También se observa dolor abdominal y pérdida de peso, aunque paradójicamente los pacientes mantienen buen apetito y presentan estreñimiento. La sintomatología suele manifestarse durante la tercera y cuarta semana después del nacimiento, lo que es importante para el diagnóstico temprano. El tratamiento de la estenosis pilórica es quirúrgico, requiriendo una intervención para corregir la obstrucción pilórica. Continuamos con el estudio del duodeno, la primera porción del intestino delgado que presenta características embriológicas particulares. El desarrollo del duodeno comienza a principios de la cuarta semana de gestación. Su origen embrionario es complejo, formándose a partir de la parte terminal del intestino anterior, la porción inicial del intestino medio y el mesenquima esplácnico circundante. Una característica importante del duodeno es su conexión con las vías biliares. La desembocadura del conducto colédoco se ubica precisamente en la unión del intestino anterior y medio, lo que explica su irrigación dual. El duodeno recibe irrigación arterial de dos fuentes principales: ramas de la arteria celíaca, que irriga los derivados del intestino anterior, y la arteria mesentérica superior, que irriga los derivados del intestino medio. Durante su desarrollo, el duodeno experimenta cambios posicionales significativos. Al principio se localiza en la línea media, pero debido a su rápido crecimiento y a la rotación del estómago, forma un asa característica en forma de C, aunque también puede adoptar formas de U, V o L. Esta rotación, junto con el crecimiento de la cabeza del páncreas, desplaza el duodeno hacia el lado derecho y hacia atrás en la cavidad abdominal, estableciendo su posición anatómica final. Al igual que otras porciones del tubo digestivo, el duodeno experimenta el fenómeno de obliteración y recanalización de la luz. Durante la quinta y sexta semana, las células de su epitelio de recubrimiento interno proliferan hasta obliterar la luz duodenal. Posteriormente, el duodeno se recanaliza al final del periodo embrionario o al inicio del periodo fetal. Y aquí observamos el desarrollo del duodeno, donde ya se está comenzando a formar el asa del intestino medio. Aquí quiero que noten la continuidad del duodeno con el estómago, con el intestino medio y con los esbozos del hígado y el páncreas. Continuando con lo del desarrollo del duodeno, en esta imagen, la figura A, de esta región del intestino anterior es donde surgen las yemas del hígado y de la vesícula. En la figura B, el duodeno ha girado hacia la derecha. Han comenzado a desarrollarse las yemas pancreáticas dorsal y ventral. Y por último, en la imagen C, el duodeno ha terminado su giro y adopta la forma de C. El colédoco y la yema pancreática ventral se han desplazado hacia atrás y esta última se está fusionando con la yema pancreática dorsal. Las alteraciones congénitas que afectan a los derivados del intestino medio son muy variadas y algunas pueden ser extremadamente graves, requiriendo intervención médica urgente. Estas anomalías pueden originarse por diversos problemas durante el desarrollo embrionario. Entre las principales causas encontramos fallas en el ingreso de las asas intestinales al abdomen, trastornos en el giro o rotación que experimentan las asas intestinales durante su desarrollo normal, recanalización incompleta en alguno de los segmentos intestinales y la persistencia del pedículo vitelino o conducto onfalomesentérico.
Entre los ejemplos de alteraciones que afectan al intestino medio se incluyen padecimientos como las obstrucciones del duodeno, que pueden presentarse como atresia y estenosis, la malrotación intestinal, las atresias y estenosis intestinales, la persistencia del divertículo ileal o de Meckel y defectos de la pared abdominal como el onfalocele y la gastroquisis. Cada una de estas alteraciones presenta características específicas y requiere un abordaje diagnóstico y terapéutico particular, lo que subraya la importancia de comprender los mecanismos normales del desarrollo intestinal. La gastroquisis representa uno de los defectos de la pared abdominal más significativos que pueden afectar el desarrollo del intestino medio. Se define como un defecto paraumbilical, es decir, cercano al ombligo, de la pared abdominal. Su característica principal es que el intestino delgado se encuentra herniado y flotando libremente hacia la cavidad amniótica. Una característica distintiva importante es que, a diferencia de otras hernias, el cordón umbilical mantiene su inserción normal, tal y como vemos en esta imagen. Las características del defecto son específicas. Generalmente se sitúa del lado derecho, aunque puede encontrarse en cualquier otro cuadrante abdominal. El defecto suele ser pequeño, menor a 2 centímetros, y afecta todo el grosor de la pared abdominal. Una característica clave que distingue la gastroquisis de otras malformaciones es que no existen membranas limitantes que cubran el intestino herniado. Se han propuesto varias teorías para explicar la etiología de la gastroquisis. Entre estas se incluye la falla del mesodermo en esa área específica, la ruptura del amnios en el anillo umbilical, la involución anómala de la vena umbilical derecha que provoca un área debilitada susceptible de romperse, y la interrupción de la arteria onfalomesentérica que causa la isquemia y daño en la pared abdominal. Las asociaciones clínicas de la gastroquisis son importantes. Todos los casos presentan malrotación o carencia de rotación de las asas intestinales. Además, el orificio herniado puede ser muy pequeño, lo que puede provocar compresión o torsión de los vasos sanguíneos del intestino herniado, produciendo posteriormente estenosis o atresia intestinal. Es relevante mencionar que la incidencia de gastroquisis parece estar aumentando en la población en general. Ahora, el divertículo ileal o divertículo de Meckel constituye la malformación más frecuente del tubo digestivo y merece especial atención por su relevancia clínica. Se define como un saco ciego que se forma en el ilion. Su prevalencia es notable, estando presente en aproximadamente el 2 al 3% de la población general. Sin embargo, solo del 4 al 6% de los casos son sintomáticos, lo que significa que la mayoría de las personas con esta malformación permanecen asintomáticas durante toda su vida. Existe una predilección por el sexo masculino, siendo de 3 a 5 veces más frecuente en varones. El origen etiológico del divertículo de Meckel se encuentra en una obliteración incompleta del conducto onfalomesentérico vitelino. Este conducto normalmente debe desaparecer completamente entre la quinta y novena semana de gestación. Cuando este proceso no se completa adecuadamente, persiste un remanente que forma el divertículo. Puede presentarse diversas variedades de esta malformación, dependiendo de la etapa específica en la que se detenga la involución del conducto onfalomesentérico. Las manifestaciones clínicas del divertículo de Meckel pueden ser muy variadas. Cuando se presenta de forma asintomática, lo más frecuente son episodios de sangrado por el recto o melena, que se debe a la presencia de mucosa gástrica ectópica dentro del divertículo. También puede presentar bandas adhesivas al ilion que pueden causar obstrucción intestinal. En ocasiones, el divertículo puede inflamarse y simular un cuadro de apendicitis aguda, lo que puede complicar el diagnóstico diferencial en la práctica clínica.
La malrotación intestinal representa una alteración fundamental en el desarrollo del intestino medio que puede tener consecuencias graves para el paciente. Consiste en una alteración en el giro o rotación normal que experimentan las asas intestinales durante el desarrollo embrionario. Para comprender esta malformación, es importante recordar que normalmente el asa del intestino medio realiza un giro de 270 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj alrededor de la arteria mesentérica superior. La malrotación implica una falla en este proceso de rotación normal. La incidencia de la malrotación intestinal es significativa, presentándose en uno de cada 500 recién nacidos vivos, lo que la convierte en una malformación relativamente frecuente. Las asociaciones clínicas de las malrotaciones intestinales son importantes para el diagnóstico y manejo clínico. Se asocia frecuentemente con vólvulo intestinal, una complicación potencialmente grave que puede comprometer el flujo sanguíneo intestinal. También puede estar asociada con otras malformaciones como atresia duodenal, gastroquisis u onfalocele. Es importante destacar que la malrotación intestinal puede ser asintomática en algunos casos, lo que puede retrasar su diagnóstico hasta que se presente complicación o se detecte incidentalmente durante los estudios por otras causas. Veamos cómo es el desarrollo del intestino medio. En una vista oblicua sagital izquierda, en las tres imágenes que tenemos en pantalla, vamos a comenzar con la derecha, donde se ha formado el asa del intestino medio, que se está introduciendo a la base del cordón umbilical. Podemos notar aquí la posición de sus ramas cefálica y caudal y su relación con el tallo vitelino. En la imagen B, en la rama cefálica del asa del intestino medio, se está formando las asas del yeyuno y del ilion para comenzar a rotar 90 grados hacia la derecha. Ahora, en la imagen C, ha comenzado la reducción de la hernia intestinal fisiológica al ingresar las asas del yeyuno y del ilion a la cavidad abdominal. Durante este ingreso a la cavidad, las ramas del intestino medio tienen un nuevo giro de otros 90 grados en la misma dirección. Las atresias y estenosis intestinales representan malformaciones importantes que afectan la permeabilidad del tubo digestivo. La atresia intestinal se define como la oclusión completa de la luz del intestino, mientras que la estenosis intestinal consiste en el estrechamiento de la luz intestinal sin oclusión completa. Ambas condiciones pueden afectar diferentes segmentos del intestino. La incidencia de estas malformaciones es una de cada 5.000 recién nacidos vivos, lo que las convierte en condiciones relativamente frecuentes en la práctica neonatal. Las causas o etiología de las atresias y estenosis intestinales son diversas. Se deben principalmente a accidentes vasculares o isquemia durante el desarrollo fetal. Entre los ejemplos de estas causas se incluyen complicaciones secundarias a vólvulos, hernia umbilical o malrotación intestinal. También puede ser causada por trastornos en la recanalización o duplicación intestinal. Como hemos visto anteriormente, la luz del tubo digestivo prolifera y se ocluye transitoriamente en etapas iniciales del desarrollo, para posteriormente recanalizarse completamente. Una falla en este proceso de recanalización entonces puede generar atresia o estenosis intestinal. La comprensión de estos mecanismos va a sernos fundamental para el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado de estas malformaciones. Lo que vemos aquí sería la reducción de la hernia intestinal fisiológica. Del lado izquierdo, tanto la rama cefálica como la caudal del asa del intestino medio se han introducido ya en la cavidad abdominal. Durante este último movimiento han rotado otros 90 grados, con lo que completan un giro de 270 grados, como ya había mencionado.
respecto a su posición original. Aquí el ciego y el primordio del apéndice vermiforme están ubicados en este momento en el cuadrante superior derecho del abdomen, mientras que del lado derecho en la imagen B, el colon descendente se ha alargado y ha desplazado al ciego a su posición definitiva. Esta, por lo tanto, sería en el cuadrante inferior derecho. Pasamos ahora con el estudio del intestino posterior, la estructura que dará origen a las porciones más distales del tubo digestivo. El intestino posterior se forma durante la cuarta semana de desarrollo como consecuencia del plegamiento embrionario. Su extensión es característica, conecta con la alantoides y termina en un fondo de saco ciego a nivel de la membrana cloaca. La cloaca constituye la porción terminal del intestino posterior y presenta una organización histológica específica. Está revestida por un epitelio de origen endodérmico y rodeada por mesenquima de origen mesodérmico. La alantoides, estructura importante en el desarrollo urogenital, llega a su porción ventral. La membrana cloacal está constituida por endodermo de la cloaca y ectodermo del proctodeo o fosa anal. Un proceso fundamental en el desarrollo del intestino posterior es la división de la cloaca por el tabique urorectal. El mesenquima esplácnico prolifera en el ángulo entre la alantoides y la pared del intestino posterior, formando una cuña de tejido mesodérmico denominada tabique urorectal. Este tabique crece en dirección caudal, separando la cloaca en dos porciones bien definidas. Una porción dorsal o posterior que forma el conducto anorrectal y una porción ventral o anterior que constituye el seno urogenital. Esta división se completa durante la sexta semana del desarrollo. El proceso de remodelación y desintegración es complejo y ocurre en etapas específicas. Entre la cuarta y séptima semana, la cloaca es remodelada por el mesenquima circundante. Durante la octava semana, el tabique urorectal se fusiona con la pared ventral de la membrana cloacal, que se convertirá en la futura membrana urogenital. La desintegración de la membrana cloacal ocurre de manera secuencial, primero en la porción dorsal, formando la membrana anal, y posteriormente en la porción ventral, formando la membrana urogenital. La distribución precisa de la apoptosis y la proliferación celular va a ser fundamental para la formación correcta de la región anorrectal. El epitelio del conducto anal experimenta cambios importantes durante el desarrollo. Cambia de cilíndrico a plano estratificado. El epitelio del ano es queratinizado y se continúa con la piel circundante, mientras que las capas externas se originan del mesenquima circundante. La importancia clínica de comprender este desarrollo radica en que las diferencias en irrigación, inervación y drenaje linfático del conducto anal son fundamentales para la práctica clínica, particularmente en el contexto de metástasis de cáncer. Los tumores de la parte superior que presentan epitelio cilíndrico son típicamente indoloros, mientras que los tumores del tercio inferior con epitelio plano estratificado son característicamente dolorosos. Veamos la tabicación de la cloaca. Del lado izquierdo, la figura, podemos ver que se ha comenzado a formar el tabique urorectal, que dividirá a la cloaca. En la imagen B, el tabique urorectal ha crecido en dirección a la membrana cloacal y al proctodeo, dividiendo a la cloaca en una porción ventral, el seno urogenital, y una porción dorsal, el conducto anorrectal. En la imagen C, el tabique urorectal ha alcanzado y se ha fusionado con la membrana cloacal, separando totalmente al seno urogenital del conducto anorrectal, así como a la membrana cloacal en una membrana urogenital
y una membrana anal. Ahora vamos a analizar las alteraciones congénitas que pueden afectar el intestino posterior. Estas alteraciones constituyen un grupo diverso de malformaciones que tienen su origen en problemas específicos durante el desarrollo embrionario. Las causas principales de estas alteraciones pueden clasificarse en tres categorías fundamentales. Primero, encontramos los trastornos en la inervación del intestino posterior, que afecta la capacidad funcional del órgano. Segundo, tenemos el desarrollo defectuoso del conducto anorrectal, que compromete la continuidad anatómica normal. Y tercero, la falta de comunicación del recto con el exterior, que impide la función excretora normal. Dentro de este grupo de alteraciones destacan dos condiciones principales que revisaremos en detalle: el megacolon congénito, también conocido como enfermedad de Hirschsprung, y las malformaciones anorrectales. Ambas patologías representan ejemplos claros de cómo las alteraciones del desarrollo embrionario pueden tener consecuencias clínicas significativas. El megacolon congénito, denominado también enfermedad de Hirschsprung, constituye una de las alteraciones más importantes del intestino posterior. Esta patología se caracteriza por la ausencia de células ganglionares parasimpáticas en el plexo mientérico, ya sea en todo el colon o en una porción específica del mismo. La ausencia de estas células ganglionarias también tiene consecuencias funcionales directas y graves: la falta de peristaltismo del colon. El peristaltismo, que es el movimiento coordinado de las paredes intestinales, es esencial para la progresión normal del contenido intestinal. Sin esta función, el contenido se acumula causando una dilatación progresiva del colon. Desde el punto de vista epidemiológico, esta condición presenta una incidencia de 1 por cada 5.000 recién nacidos vivos, con un predominio marcado en el sexo masculino, con una relación de 4:1 respecto a las mujeres. La etiología de esta enfermedad es multifactorial, pero las causas principales radican en el fracaso en la migración de las células de la cresta neural durante el desarrollo embrionario. Estas células pueden fallar en su migración normal o enfrentar dificultades para penetrar una lámina basal que se encuentra anormalmente engrosada. Este proceso impide que las células ganglionares colonicen el intestino de forma adecuada, razón por la cual la enfermedad de Hirschsprung se clasifica como una neurocristopatía. Las manifestaciones clínicas de esta condición son variadas en cuanto a su gravedad y momento de presentación. Representa la forma más frecuente de obstrucción intestinal congénita. La presentación más común ocurre durante los primeros 24 horas después del nacimiento, manifestándose como una obstrucción intestinal aguda. Sin embargo, algunos casos pueden presentarse durante el primer año de vida con síntomas como estreñimiento persistente, distensión abdominal y episodios de obstrucción intestinal. Un hallazgo característico es que las porciones ganglionares del colon ubicadas proximalmente a la zona agangliónica desarrollan paredes engrosadas debido a la hipertrofia muscular pensatoria. El tratamiento de esta condición es quirúrgico y consiste en la resección de la porción afectada del colon, seguida de la aproximación de las partes restantes para restablecer la continuidad intestinal. Las malformaciones anorrectales constituyen otro grupo importante de alteraciones congénitas que afectan específicamente la región anorrectal. Según la información disponible en la fuente, estas malformaciones se enmarcan dentro de las alteraciones generales del intestino posterior. Las causas generales de estas malformaciones influyen el desarrollo defectuoso del conducto anorrectal y la falta de comunicación del recto con el exterior. Estas alteraciones pueden presentarse en diferentes grados de severidad y complejidad, afectando tanto la anatomía como la función de la región anorrectal. Es importante mencionar que aunque en la fuente que estoy tomando en cuenta identifica estas malformaciones como una categoría específica dentro de las alteraciones del intestino posterior, no se proporciona un
desarrollo detallado de sus características específicas o las diferentes variedades que pueden presentarse. Avanzamos en el estudio con la parte del análisis de las glándulas anexas, que comprenden el hígado y el páncreas. Estas estructuras son de gran importancia tanto para el sistema digestivo como para el organismo en general, ya que contribuyen significativamente a la digestión, el metabolismo y otras funciones vitales. Desde el punto de vista embriológico, los primordios de estas glándulas se originan como evaginaciones del endodermo del intestino anterior. Este proceso representa un ejemplo clásico de cómo las estructuras complejas del organismo se desarrollan a partir de invaginaciones o evaginaciones de las capas germinales primarias. El proceso de desarrollo implica que estas evaginaciones endodérmicas se introducen en el mesenquima circundante. Es precisamente este mesenquima el responsable de completar el desarrollo de las glándulas, proporcionando el soporte estructural y los elementos necesarios para diferenciación completa de estos órganos. El desarrollo del hígado y las vías biliares constituye un proceso complejo que se inicia a principios de la cuarta semana de gestación. Este desarrollo involucra la participación coordinada de dos componentes embrionarios fundamentales, los cuales son el endodermo del intestino anterior y el mesodermo esplácnico del tabique transverso. El proceso se inicia con la formación de la yema hepática, también denominada divertículo hepático. Esta estructura surge como una pequeña evaginación de la pared ventral de la porción distal del intestino anterior. La yema hepática se dirige hacia el mesogastrio ventral y se introduce en el tabique transverso, constituyendo el precursor común del hígado, la vesícula biliar y los conductos biliares. Una vez dentro del mesogastrio ventral, el divertículo hepático experimenta una división fundamental en dos porciones distintas. La porción craneal, que es más grande, constituye el primordio hepático, del cual se formarán el hígado, propiamente dicho, los conductos hepáticos y el coledoco. La porción caudal, más pequeña, forma el primordio vesicular, que dará origen a la vesícula biliar y el conducto cístico. El desarrollo celular del hígado involucra células especializadas llamadas hepatoblastos, que son células endodérmicas bipotenciales provenientes de la yema hepática que penetran en el tabique transverso. La diferenciación de estos hepatoblastos depende de su localización. Aquellos cercanos a la vena porta se diferencian en colangiocitos, que son las células epiteliales de los conductos biliares intrahepáticos, mientras que los demás forman los cordones hepáticos. Un aspecto crucial del desarrollo hepático es la formación de los sinusoides hepáticos. Los hepatoblastos se anastomosan alrededor de espacios formados por las venas vitelinas y umbilicales, creando esta red vascular especializada que es característica del hígado. En cuanto a los conductos biliares extrahepáticos, es importante señalar que la vesícula biliar y los conductos císticos, hepáticos y coledoco se desarrollan por separado. Posteriormente se anastomosan para formar el sistema biliar completo. Finalmente, el mesenquima del tabique transverso cumple un papel fundamental al diferenciarse en varios componentes estructurales: el endotelio de los sinusoides, el tejido conjuntivo del hígado y la vesícula, el músculo liso y los vasos sanguíneos. Todo comprendido entre la quinta y décima semana de gestación, el hígado experimenta un crecimiento considerable, llegando a ocupar la mayor parte de la cavidad abdominal. Este crecimiento masivo refleja la importancia funcional temprana del hígado en el desarrollo fetal. La posición final del hígado adopta una configuración asimétrica influenciada por los giros del estómago y duodeno, y posiblemente por la influencia del epitelio del mesodermo esplácnico. Inicialmente, los lóbulos derecho e izquierdo presentan un tamaño similar y se ubican en la línea media del embrión. Sin embargo, con el desarrollo progresivo, el hígado se reposiciona para situarse finalmente en el hipocondrio derecho, que es su ubicación anatómica definitiva. En cuanto a las relaciones peritoneales, la superficie del hígado se encuentra recubierta por el peritoneo visceral, con la excepción notable de la superficie craneal, conocida como el área desnuda.
Esta región está únicamente en contacto con el tabique transverso, que posteriormente se convertirá en el tendón central del diafragma. El desarrollo del colédoco presenta cambios posicionales importantes. Inicialmente este conducto se encuentra unido a la cara ventral del duodeno, pero con el crecimiento y la rotación del duodeno, su entrada se desplaza hacia la cara dorsal, estableciendo la relación anatómica definitiva. Los hepatocitos, que son las células funcionales del hígado, desarrollan múltiples funciones esenciales desde etapas tempranas. Estas incluyen el metabolismo de las moléculas provenientes de la dieta, la desintoxicación de diversos compuestos, el almacenamiento de glucógeno y la secreción de bilis, además de producción de grandes cantidades de proteínas séricas. La producción de bilis es un proceso que merece atención especial. La bilis se produce mediante la degradación de la hemoglobina y se almacena en la vesícula biliar. A partir de la semana 13, la bilis puede alcanzar el duodeno, confiriendo el color verde y oscuro característico al meconio. Es importante mencionar que las alteraciones morfológicas en los lóbulos o conductos del hígado son frecuentes. Aunque estas variaciones generalmente carecen de importancia funcional, pueden tener relevancia desde el punto de vista quirúrgico. Vamos a ver el desarrollo del hígado. En estas imágenes tenemos el bloque visceral tóraco-abdominal en una vista ventral. Empezamos con la imagen A, la cual es un bloque visceral de un embrión de la octava semana en el estadio 22. En la imagen B, tenemos un bloque visceral de un feto de 14 semanas del sexo femenino. En la imagen C, tenemos un bloque visceral de un feto de 20 semanas del sexo femenino. Y por último, tenemos el bloque visceral de un feto de 25 semanas del sexo masculino. ¿Qué quiero que noten en estas cuatro imágenes? Podemos notar el enorme tamaño del hígado en relación con las otras vísceras que se ven, como los pulmones, el corazón, intestinos, etcétera. Y la simetría de los lóbulos. Podemos ver aquí que todavía no tienen esa característica del tamaño que les había comentado anteriormente. Esto también lo podemos ver más marcado en la parte de las imágenes de arriba, las imágenes A y B. La alopecia de las vías biliares representa una anomalía congénita significativa caracterizada por la obliteración de la luz de los conductos biliares extrahepáticos. Esta condición, aunque poco frecuente, con incidencia de 1 por cada 10.000 recién nacidos vivos, tiene consecuencias clínicas graves. La obstrucción al flujo de bilis causada por esta anomalía provoca una acumulación de bilis en el hígado, condición conocida como colestasis. Esta acumulación resulta en daño hepático progresivo que puede culminar en cirrosis biliar y, si no es tratada adecuadamente, puede llevar a la muerte del paciente. Desde el punto de vista etiológico, la atresia de las vías biliares se considera una anomalía multifactorial, lo que significa que múltiples factores genéticos y ambientales pueden contribuir a su desarrollo. El páncreas inicia su desarrollo durante la quinta semana de gestación, originándose a partir de células endodérmicas que provienen de la parte caudal del intestino anterior, con la participación también del mesodermo espláncnico circundante. El desarrollo pancreático se caracteriza por la formación de dos brotes o yemas que surgen de la porción caudal del intestino anterior, cerca de la pared del duodeno. La yema pancreática dorsal es la primera en aparecer y se proyecta hacia el mesenterio dorsal. De esta yema se origina la parte superior de la cabeza del páncreas, además de su cuello, cuerpo y cola. La yema pancreática ventral se encuentra muy próxima a la entrada del colédoco y se introduce en el mesenterio ventral. Esta yema puede presentarse como una sola estructura o como dos yemas separadas, derecha e izquierda. De la yema ventral se origina el proceso unciforme y la parte inferior de la cabeza del páncreas. Un proceso fundamental en el desarrollo pancreático es la rotación y fusión de las yemas. El rápido crecimiento del duodeno y su rotación hacia la derecha y hacia atrás desplaza la yema pancreática ventral junto con el colédoco dorsalmente. Como resultado, la yema ventral se sitúa en la parte dorsal del duodeno y se fusiona con la yema dorsal. La formación de los conductos pancreáticos es un proceso complejo. El conducto pancreático principal se forma de los
de la porción proximal de la yema ventral y de la porción distal de la yema dorsal. Este conducto principal, junto con el coledoco, desemboca en el duodeno en la papila mayor. La porción proximal del conducto de la yema dorsal puede seguir dos destinos. Puede obliterarse completamente o persistir como un conducto pancreático accesorio, que se abre en la papila duodenal menor. En algunos casos, ambos conductos pueden mantener comunicación entre sí. En cuanto a la posición definitiva, el páncreas inicialmente se encuentra en posición intraperitoneal, pero posteriormente se fija a la pared abdominal dorsal y adquiere su posición retroperitoneal definitiva, mediante fascias especializadas como la retroduodenal pancreática y la retropancreática. El páncreas es un órgano mixto que cumple funciones tanto endocrinas como exocrinas, siendo crucial en la homeostasis de la glucosa y la absorción de nutrientes. La parte endocrina, constituida por los islotes de Langerhans, aparecen alrededor de las 12 semanas de gestación. Las células beta de estos islotes secretan insulina desde la 10ª semana fetal, mientras que las células alfa secretan glucagón. Aquí es importante señalar que el páncreas puede presentar variaciones morfológicas, influyendo en la presencia de tejido pancreático accesorio en las paredes del estómago o duodeno. Estas variaciones generalmente no causan problemas funcionales significativos. Esquemas para entender un poco mejor el desarrollo del páncreas. En estas dos imágenes podemos ver que ya se han formado las yemas pancreáticas tanto ventral y dorsal. Esto en los bordes ventral y dorsal del duodeno respectivamente. Conforme el duodeno está rotando, la yema pancreática ventral se está desplazando hacia atrás hasta contactar con la yema pancreática dorsal, tal como vemos en esta parte. Por último, las yemas pancreáticas se han fusionado para así formar el páncreas definitivo, con la estructura que ya conocemos. Con las patologías. El páncreas anular constituye una anomalía congénita poco frecuente en la cual el páncreas rodea completamente el duodeno, pudiendo causar una obstrucción parcial o total del mismo. Esta condición representa una alteración significativa en el desarrollo normal del páncreas. Se han propuesto tres teorías principales para explicar la formación del páncreas anular. La primera teoría sugiere que la yema pancreática ventral puede ser bilobulada, presentándose como yemas derecha e izquierda que migran en direcciones opuestas alrededor de la segunda porción del duodeno. La segunda teoría propone que ocurre una fijación temprana de la yema pancreática ventral a la pared del duodeno, seguida de la fusión con la yema pancreática dorsal. La tercera teoría plantea la posibilidad de una fusión de tejido pancreático aberrante al duodeno. Desde el punto de vista clínico, el páncreas anular se asocia frecuentemente con atresia duodenal. Es importante señalar que solo aproximadamente el 33% de los casos son sintomáticos, lo que significa que muchos casos pueden pasar desapercibidos clínicamente. Los síntomas pueden manifestarse en diferentes etapas de la vida. En el 50% de los casos, los síntomas aparecen durante la edad pediátrica, especialmente en el periodo neonatal. En los casos restantes, los síntomas se presentan en adultos, típicamente entre los 20 y 50 años de edad. Las manifestaciones clínicas incluyen pancreatitis recurrente, estenosis duodenal o ulceración gástrica o duodenal. Estas complicaciones reflejan la alteración funcional causada por la disposición anormal del tejido pancreático. De un páncreas anular, podemos observar que el tejido pancreático rodea y estrecha al duodeno, dificultando consecuentemente el tránsito en su interior. Paso, aunque no forma parte del sistema digestivo propiamente dicho, es un órgano linfoide cuyo desarrollo está estrechamente relacionado con las rotaciones del estómago y merece ser mencionado en este video. El vaso se desarrolla a partir de un grupo de células mesenquimatosas localizadas en el mesogastrio dorsal, proceso que ocurre entre la cuarta y quinta semana del desarrollo embrionario.
Su posición definitiva se establece como consecuencia de la rotación del estómago y el mesogastrio dorsal. Estos lo desplazan progresivamente hacia la izquierda. Finalmente, el vaso se adhiere al peritoneo de la pared abdominal, situándose justo por encima del riñón izquierdo. Sus relaciones anatómicas definitivas se establecen a través de ligamentos específicos. Queda unido al riñón izquierdo mediante el ligamento espleno-renal y el estómago por el ligamento gastroesplénico. Durante el periodo fetal, el vaso cumple una función hematopoética importante, siendo un centro de formación de células sanguíneas principales entre los 3 y 5 meses de gestación. Esta función hematopoética disminuye progresivamente a medida que avanza el desarrollo, siendo reemplazada por la médula ósea. El vaso puede presentar variaciones anómalas en su desarrollo. Puede ser bilobulado o multilobulado, manteniendo siempre su relación con la curvatura mayor del estómago. Estas lobulaciones anómalas pueden presentarse de forma aislada o como parte de síndromes complejos. En los síndromes de levoisomerismo, también conocidos como heterotaxia visceral con poliesplenia, la presencia de múltiples masas de tejido esplénico constituye un signo cardinal para el diagnóstico. Por el contrario, en los síndromes de dextroisomerismo o heterotaxia visceral con asplenia, el vaso puede estar ausente o ser muy hipoplásico, lo que predispone a infecciones frecuentes y agrava significativamente el pronóstico de vida. En estas imágenes podemos ver de mejor manera la formación del vaso. En la imagen A, que es está a la izquierda, abajo, podemos ver el primordio del vaso, que se ha formado en el espesor del mesogastrio dorsal, que está empezando a ser desplazado hacia la izquierda debido a la rotación del estómago. En la imagen B, tenemos que el vaso ha alcanzado el lado izquierdo del abdomen y está unido al páncreas y al estómago por los ligamentos ya mencionados. En la imagen C tenemos la ubicación final del vaso manteniendo su posición intraperitoneal, no así la del páncreas, por ejemplo, que se vuelve retroperitoneal. Ahora con otra parte bastante importante. El desarrollo embrionario del tubo digestivo constituye un progreso dinámico y complejo que está finamente regulado por factores de transcripción y receptores de señalización específicos. Estos elementos moleculares son responsables de establecer la regionalización del endodermo indiferenciado, dividiendo el intestino primitivo en sus tres regiones fundamentales: intestino anterior, medio y posterior. El tiempo representa una variable crucial en el desarrollo embrionario del tubo digestivo. La información específica sobre la temporalidad de los eventos moleculares es difícil de establecer con precisión, lo que complica la determinación de un patrón temporal exacto de estos procesos. El ácido retinoico juega un papel fundamental en este proceso. Su señalización es clave para la organogénesis del intestino anterior y establece la regionalización del eje antero-posterior. La concentración de ácido retinoico varía a lo largo del tubo digestivo. Es menor en la faringe y mayor en el colon, induciendo la expresión de diversos factores de transcripción específicos en cada región. Además, el ácido retinoico integra las vías de señalización WNT y TGF-beta, inhibiendo sus antagonistas y manteniendo el límite entre el intestino anterior y medio. Esta integración de señales es esencial para el desarrollo coordinado de las diferentes regiones del tubo digestivo. Entre los factores de transcripción claves tenemos SOX2 y CDX2, que son reguladores importantes en la especificación del intestino, controlando la diferenciación regional y la expresión de genes específicos para cada segmento del tubo digestivo. Este sería el esquema que nos muestra la regulación molecular del tubo digestivo. En la parte de amarillo se muestran los genes que expresan en el endodermo y se indica su especificación regional. Por ejemplo, en SOX2 tenemos para el esófago y el estómago. La PDX1 es el antro del estómago y páncreas.
mientras que la CDX1 y CDX2 es para el intestino medio y posterior. Las que tenemos en verde se indican los efectos directos de WNT, FGF y BMP sobre el endodermo, pero siempre en presencia del mesodermo. En azul, lo que tenemos son las señales de los factores de transcripción que se expresan en el mesenquima. Por ejemplo, HOXA5 se expresa en el antro del estómago, BARX1 es en el estómago y parte proximal del intestino medio, NKX2.5, GATA3 y SOX9 es para el antro y píloro del estómago. Profundizando en el control molecular específico, SOX2 emerge como un factor de transcripción fundamental requerido para el mantenimiento de células embrionarias pluripotenciales y la morfogénesis de varios epitelios. Este factor regula dos procesos independientes pero críticos: la morfogénesis de la tráquea y el esófago y la diferenciación del intestino anterior en esófago, además del establecimiento de las partes proximal y distal del estómago. La expresión de SOX2 en el intestino anterior está regulada negativamente por la señalización BMP, lo que demuestra la complejidad de las interacciones moleculares que controlan el desarrollo. La formación del estómago implica interacciones complejas entre el epitelio y el mesenquima. El mesodermo gástrico especifica el destino del endodermo gástrico cercano, el cual es competente para responder a las señales de inducción gástrica durante un periodo breve y específico del desarrollo. La activación de las vías BMP y FGF promueve la especificación hepática, mientras que su ausencia permite el desarrollo del estómago. Esta especificidad de señales demuestra cómo el mismo endodermo puede dar origen a diferentes órganos dependiendo de las señales moleculares que reciba. La mucosa gástrica se divide en dos compartimentos funcionalmente distintos con células especializadas. La región proximal fúndica contiene células parietales secretoras de ácidos, células principales productoras de enzimas y células protectoras productoras de moco. El factor de transcripción GATA4 se expresa específicamente en esta región. La región distal o antro tiene su diferenciación determinada por el ácido retinoico y contiene células mucosas y endócrinas. Las células G secretan gastrina y las células D secretan somatostatina. NKX6 y 3 es necesaria para la especificación de las células G, mientras que PDX1 es requerido para su diferenciación posterior. Los factores NGN3 y PAX6 son necesarios para producir tanto las células G como las D, y PAX4 es esencial específicamente para las células T. Los factores mesenquimales también desempeñan roles importantes. BARX1 y HOXA5 se expresan en el mesenquima que rodea la parte distal del intestino anterior, específicamente el estómago, y el intestino medio, siendo requeridos para el desarrollo adecuado de esta región. PDX1 también se expresa en la región distal del estómago y en el epitelio del intestino proximal. Hepático, desde la especificación inicial hasta la maduración completa, requiere interacciones complejas entre múltiples tipos de células. Las células hepatobiliares derivadas del endodermo interactúan con diversos tipos de células mesodérmicas, incluyendo células mesoteliales, estrelladas, mesenquimatosas, endoteliales, sinusoidales y hematopoyéticas. El mesodermo circundante al primordio hepático posee múltiples vías de señalización que regula específicamente el desarrollo del hígado. Estas vías de señalización coordinan la diferenciación celular, la morfogénesis y la vascularización del órgano en desarrollo. Un aspecto crucial del desarrollo hepático es la interacción con los tejidos y órganos circundantes a través del mesenterio ventral.
Esta interacción es fundamental no solo para el desarrollo del hígado, sino también para establecer su posición definitiva y sus relaciones anatómicas con otros órganos abdominales. Los conceptos fundamentales revisados, es importante recapitular los aspectos más relevantes del desarrollo del sistema digestivo tratados en este video. El sistema digestivo, compuesto anatómicamente por el tubo digestivo y dos glándulas anexas principales, el hígado y el páncreas, se desarrolla a partir del intestino primitivo embrionario y el mesodermo circundante, iniciando este proceso a partir de la cuarta semana de gestación. El intestino primitivo se forma durante la cuarta semana como consecuencia directa del proceso de plegamiento o tubulación del embrión. Este proceso fundamental da lugar a tres regiones distintas: el intestino anterior, medio y posterior, o también conocido como cauda, a partir de las cuales se formarán los primordios de todos los órganos del sistema. El esófago se puede identificar desde el inicio de la embriogénesis, durante la cuarta semana. Inicialmente es una estructura corta que se alarga progresivamente a medida que el corazón y los pulmones experimentan su crecimiento. Durante su desarrollo, el epitelio esofágico prolifera para obliterar parcial o totalmente la luz esofágica de forma transitoria, recanalizándose posteriormente al final del periodo embrionario. El estómago se desarrolla a partir del intestino anterior y experimenta un crecimiento rápido acompañado de dos rotaciones fundamentales: una rotación de 90 grados en sentido horario sobre su eje longitudinal y otra sobre su eje antero-posterior. Estas rotaciones lo desplazan y definen su forma final característica. Durante este proceso, el mesogastrio dorsal se expande para formar el omentó o epiplón mayor. El duodeno se origina de la parte terminal del intestino anterior y la porción inicial del intestino medio, inicialmente ubicado en la línea media, formando posteriormente un asa en forma de C, y se desplaza hacia el lado derecho y atrás. Al igual que el esófago, su luz también experimenta obliteración transitoria seguida de recanalización. El yeyuno e ilion se desarrollan del intestino medio, formando un asa que se aloja temporalmente en la base del cordón umbilical, constituyendo lo que se conoce como hernia fisiológica. Durante su retorno a la cavidad abdominal, que ocurre entre las semanas 9 y 10, experimentan un giro total de aproximadamente 270 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj, proceso que define la disposición final de los órganos abdominales y sus mesenterios. Grueso presenta un desarrollo que involucra ambas regiones del intestino primitivo. El colon ascendente, el ciego y parte del colon transverso se forman del asa del intestino medio, mientras que el resto del colon transverso y el colon descendente derivan del intestino posterior o caudal. La cloaca constituye la porción terminal del intestino posterior y experimenta un proceso de división que la separa en dos estructuras: el seno urogenital anterior y el conducto anorrectal dorsal. Esta división es fundamental, ya que la cloaca participa en la formación de estructuras tanto del sistema digestivo como del sistema urogenital. Las glándulas anexas, hígado y páncreas, se originan de brotes endodérmicos del intestino anterior que se introducen en el mesogastrio ventral y dorsal respectivamente. El tejido mesodérmico de estos mesogastrios, junto con el tabique transverso, forma el estroma de estas glándulas, así como sus conductos, tejido conjuntivo y vasos sanguíneos. El control molecular del desarrollo del tubo digestivo representa un aspecto fundamental que debemos enfatizar. Este desarrollo está finamente regulado por moléculas de señalización y factores de transcripción específicos, entre los que destacan SOX2, CDX2, BMP, FGF, WNT y el ácido retinoico, entre otros. Estos factores determinan la especificación y diferenciación regional de cada segmento del tubo digestivo, asegurando que cada región desarrolle sus características morfológicas y funcionales específicas. En conclusión, el desarrollo del sistema digestivo representa un proceso embriológico complejo, y creo que lo dejé bastante claro a lo largo del video, y altamente coordinado, que involucra múltiples interacciones celulares y moleculares. La comprensión de estos procesos es fundamental para entender tanto el desarrollo normal como las alteraciones congénitas que pueden afectar este sistema vital.